Hola amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes Abel Reynoso, un gusto saludarlos. En los últimos videos hemos estado hablando del tema importante de la corrupción y del comportamiento negativo, del mal comportamiento policial, que incluso abarca todo lo que es los actos delictivos dentro de una institución. Vuelvo a insistir, esto es uno de los peores ejemplos que tenemos de las malas policías y es lo más criticado que usted encuentra en cualquier país del mundo. No importa usted dónde esté, siempre pasa lo mismo. La gente se queja del mal comportamiento policial, del mal desempeño policial y de la actividad delictiva dentro de la policía. Entonces este problema es un problema que abarca muchísimas otras situaciones y hemos estado disectándolo detenidamente, y hoy quiero enfocarme un poquito más ya en cómo trabaja asuntos internos. Hablábamos en el video anterior sobre el problema de la mala supervisión. Mucho del mal comportamiento policial, muchísimo, tiene que ver con la mala supervisión o la supervisión muy floja, muy libertina en el sentido de que no se controla tal como se debería de hacer. Entonces lo que queremos ahora hablar es un poco más del tema, y este es un problema serio que el pueblo, la gente, a veces no cree y no considera, y con obvia razón, de que la policía puede investigarse a sí misma, la policía puede controlar este tipo de problemas de corrupción, de delincuencia, de mal comportamiento, de mal desempeño. O sea, la ciudadanía dice, ¿cómo va la policía a enderezar a la policía? Y en cierto modo el ciudadano tiene una cantidad de razones importantes, que es una de las cosas que yo hago hincapié cuando hablo con las policías, las divisiones de asuntos internos, es que asuntos internos tiene que tener un diálogo muy abierto y muy importante públicamente comunicarse con el pueblo, porque eso es sumamente importante para la credibilidad, y hablábamos de la credibilidad anteriormente de asuntos internos. Acuérdese que la víctima número uno del mal policía, del policía delincuente, del policía corrupto, es el público. Y el público es el que retribuye con falta de respeto, con falta de confianza, con desacato a la autoridad y demás. O sea, es continuo, ¿verdad? Entonces el público tiene derecho a saber si ustedes van a hacer algo bien, si su institución está haciendo algo bien, que el público sepa qué es lo que está haciendo, no que lo haga a escondidas o a la sombra o a escondidas que nadie se entere. Y este es un problema que sucede muy a menudo en muchos países del mundo que tienen divisiones de asuntos internos, no quieren compartir digamos abiertamente muchas de las cosas. No le estoy diciendo que compartan los detalles de la investigación, pero sí que compartan lo que están haciendo, cuál es su objetivo, cuál es su función, porque le voy a decir una cosa muy interesante. La mayoría del público, la mayoría de la gente no sabe que las policías tienen una oficina de asuntos internos. Y la razón es porque asuntos internos obviamente es la policía de la policía. Mire, ¿y por qué es eso? Porque, le digo, la institución tiene un problema serio de, a lo mejor, de mal comportamiento, de delincuencia y demás, que ocurre, le vuelvo a repetir, en todas las policías del mundo. A mí no me interesa cuál sea su agencia y qué tan firme tenga. Siempre va a tener individuos que se van a comportar, que van a hacer tonterías, incluso que van a hacer cosas que no deben de hacer y que pueden llegar hasta ser delictivas. O sea, no todo lo que hacen los policías es delictivo. Ya voy a hablar un poquito más de esto en cómo se enfoca asuntos internos, pero es muy importante que el público sepa cuál es la función de su unidad, cuál es lo que tiene que hacer, porque ¿de dónde van a recibir asuntos internos las quejas? Del público. Y el público, vuelvo a repetir, si no le confía a la policía, no le va a dar información. Entonces, puede usted tener a lo mejor un grupo de policías, y volvemos a lo mismo, acuérdense que tenemos muy buenos policías en la institución, pero tenemos un grupo de policía, un segmento de la policía, de los elementos que son problemáticos, que son gente que son delincuentes, que tienen tendencia a hacer las cosas mal, a no hacer la buena función policial, a no respetar al público, a maltratar al público, a ser muy agresivo, a ser muy violento. O sea, no toda la policía es así, pero una sección sí lo va a hacer. Entonces, asuntos internos se encarga de eso, de investigar eso. Y el dilema que tenemos aquí es el siguiente. Albert Einstein decía que
un problema, y esto es en la traducción, no es exactamente lo que dice, pero es interpretación de la traducción. Un problema no puede ser resuelto por la misma gente que lo creó. O sea, un problema no puede ser resuelto por las mismas personas o las mismas elementos que crearon el problema. ¿Qué le dice con esto, básicamente? Que la gente que crea el problema generalmente lo crea porque no sabe mucho más, uno. Segundo, porque no tiene la suficiente información o la preparación o el hecho de poder resolver ese problema. Y el otro es porque tiene una visión muy cerrada, a lo mejor, que no le permite ampliar su punto de vista, y por lo tanto se le hace muy difícil a esta gente que creó el problema verlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y buscar soluciones que a lo mejor están muy simples. Básicamente lo que le dice es que alguien completamente neutral, alguien que no esté envuelto en el problema, tiene una mejor opción de observar el problema, de analizarlo, de desmenuzarlo, digamos, dividirlo en distintas partes y encontrar una solución, o por lo menos algo que lo pueda controlar, ¿verdad? Y esto es básicamente lo que pretendemos hacer con Asuntos Internos. Y es aquí donde yo le hago el enfoque de que Asuntos Internos, y volvemos a lo mismo que dijimos en el video anterior, tiene que ser una unidad muy transparente, con excelente personal, gente honesta, gente profesional, gente que cree y que quiere a la institución, gente de carrera, y el liderazgo de esa unidad tiene que tener los mismos principios. O sea, no solo que tienen que querer a la institución, no solo que tienen que tener mucho respeto, ser muy honestos, ser muy profesionales, sino tener sentido de la misión, sentido de lo que se está haciendo. Y por eso es muy importante que los jefes vengan de los mismos rangos de donde viene la policía. En muchos lugares he visto gente de asuntos internos, encargados de asuntos internos, que no están afiliados a la policía, que vienen de otras fuerzas militares a lo mejor, o de la parte de la justicia, pero no tienen el conocimiento interno de lo que es una institución policial, y a veces se pierde un poco. No quiere decir que sean malos, no me malinterpreten, tampoco quiere decir que no puedan hacer el trabajo, porque si esta gente entra en el trabajo, se dedica a aprender verdaderamente lo que es el trabajo policial, y como decimos, se pone la camiseta, puede ser esta persona muy efectiva. Pero la mayoría no lo hacen, la mayoría se quedan y se suben al caballo, porque ser jefe de asuntos internos o jefa de asuntos internos es una posición bastante seria, porque, ¿qué le dije? Es una posición de mucha confianza. Entonces, es muy importante considerar todo esto que le estoy diciendo cuando va a seleccionar un buen líder en la división de asuntos internos, y que ese líder elija gente con experiencia, gente que tenga habilidad, gente que sea honesta, gente que sea bien vista en la institución. ¿Por qué? Porque van a investigar a los policías. Asuntos Internos es la policía de los policías. Es los que van a investigar y van a certificar de que si hay un mal comportamiento o si hay un delito, estas personas lo van a investigar y lo van a descubrir. Y le comentaba a David, si no hay delito, si no hay mal comportamiento, también lo van a sacar a la luz, porque, le vuelvo a repetir, parte de una función de Asuntos Internos es, sí, encontrar, investigar y digamos, identificar plenamente y documentar el mal comportamiento, pero también es importante investigar y averiguar cuándo un mal elemento es malo, pero también cuando un buen elemento es bueno, y cuando hay una falsa acusación. Y hay muchas veces donde el policía es falsamente acusado, el policía es falsamente acusado por el público, a veces incluso, el policía es falsamente acusado por sus compañeros o por alguien que le tiene envidia. O sea, hay muchas otras razones que funcionan aquí. Entonces, todo esto influencia en el tipo de comportamiento. Por eso es tan importante tener gente recta, tener gente honesta, tener gente profesional en asuntos internos. Porque esa imagen, aunque usted no lo crea, no solo va a tener peso muy importante dentro de la institución, sino que va a tener peso con el público. Porque el público tiene que confiarle. Porque acuérdense, la primera queja, la información más importante, la va a recibir siempre del público. Y si el público no le confía al policía de asuntos internos, a la división de asuntos internos, no le va a pasar esa información. Entonces, la institución, la división esa no va a ser muy efectiva. Ese es el primero. Entonces, le digo, mucha gente no cree que la policía puede hacer esto. Sí se puede,
el policía sí puede investigarse a sí mismo, pero tiene que ser una entidad neutral, una entidad muy profesional, porque a veces va a lidiar con problemas que son muy cerca del corazón, muy cerca de lo que hace uno. Pero ¿sabe qué? En eso hay que ser neutral y hay que ser como un cirujano. Vamos a cortar el cáncer y vamos a salvar lo sano, que es la institución que son los otros policías. Entonces estos individuos, estos detectives, estos investigadores, investigadoras, tienen que ser personas, le digo, con un amplio criterio, tienen que tener habilidad de investigación, habilidad de deducción, habilidad de curiosidad. Un buen investigador es una persona muy curiosa que pregunta el por qué y después sigue preguntando por qué pasó esto una y otra vez, sigue escarbando, sigue hasta que llega a la verdad. La función de asuntos internos, Nata, es llegar a la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que sucedió? Porque al final todo elemento, todo mal comportamiento se llega a una verdad. ¿Se acuerda de los elementos que yo les había comentado anteriormente? De que hay ciertos puntos que se preguntan. La razón de que hacemos todo ese tipo de preguntas es para llegar a la verdad. O sea, la verdad es que caiga donde caiga. Y a veces, lo que sucede con la verdad es que a veces es un poco más complicada y mucho más espinosa de lo que se calculaba, porque a veces se empieza con una investigación muy simple de algo y se empieza a tirar el hilito y se cae toda la estantería, se cae todo el armario, se cae todo por la razón de que uno nunca sabe dónde va a terminar una investigación de asuntos internos. Eso es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas por la que muchas instituciones no quieren apoyar, ni sostienen, ni son tan amigables a tener una buena operación de asuntos internos, porque saben de que hay conexiones delictivas dentro de la institución que van a distintos poderes políticos o sociales o comerciales o incluso institucionales en los que comprometerían a mucha gente. Cuando usted ve eso, generalmente la Oficina de Asuntos Internos es nomás pantalla, es espejo, no es una cosa real, no tiene el peso político dentro de la institución. Y eso es sumamente importante porque dentro de la institución, para que una unidad de asuntos internos sea efectiva, tiene que tener peso político, tiene que tener una muy buena posición dentro de la estructura máxima de la institución. O sea, les comentaba anteriormente que la mayoría de los asuntos internos trabajan para el jefe de la policía, trabajan para el secretario de seguridad. ¿Por qué? Por el tipo de información, por el tipo de investigación que se hace, que debe ser muy delicadamente llevada, porque a veces salen nombres, a veces salen conexiones que son dificultosas y hay que trabajarlas. Y le digo, asuntos internos no es para cualquier policía, no cualquier policía puede ser un buen investigador de asuntos internos, no cualquier jefe puede estar trabajando en asuntos internos, y no todos los jefes policiales comprenden y aprueban de esto, porque le vuelvo a repetir, en asuntos internos se manejan cosas que no se manejan en ninguna otra parte del trabajo policial. He ahí por qué muchos elementos de la policía odian o disgustan de la gente que trabaja asuntos internos. ¿Me explico? O sea, es una policía de policía en la que el policía de asuntos internos debe ser impecable, debe de ser muy cauteloso de lo que descubre, no lo puede comentar con nadie, está siempre cuidando la información, y además a veces desarrolla información que puede ser muy peligrosa. Entonces tiene que tener ese policía, ese investigador, el apoyo de los jefes, porque hay cosas muy delicadas que se descubren, y le vuelvo a repetir, cuando usted descubre cosas muy delicadas, la corrupción tiende a matar a la gente, a exceder, porque quieren eliminar el problema. Entonces es sumamente importante entender todo este proceso, entender la importancia que tiene asuntos internos en una institución, lo importante que es para poder lograr tener una institución noble, una institución honesta, una institución profesional. Le vuelvo a repetir, aunque usted tenga una excelente división de asuntos internos, siempre va a haber individuos que van a tratar de salirse con la suya, que van a tratar de hacer actos delictivos. Esto, póngale la firma, no se salva a nadie. Siempre va a haber mal comportamiento, siempre va a haber
malas atenciones, siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber corrupción. Es ahí porque la División de Asuntos Internos es sumamente importante, porque para controlar eso, después de lo que hablamos de la supervisión, Asuntos Internos es una de las opciones más firmes que hay para poder controlar, para poder darle ese mensaje a toda la población de que aquí no se hace lo que se le da la gana a uno, aquí hay una situación que va a ser controlada y que va a hacer que no se le permite ni la corrupción, ni la delincuencia, ni el mal comportamiento. Cuando los jefes políticos, cuando los jefes de instituciones, cuando los supervisores hablen de control, lo más importante que usted, señor ciudadano, señora ciudadana, señorita, señor joven, es esto: qué tipo de división de asuntos internos tiene esa institución y cómo la respalda. Y cómo, porque le vuelvo a repetir, si no tienen presupuesto, si no tienen buenos elementos, si no trabajan con máxima autoridad del jefe y son apoyados por la secretaría y por todo eso, mucho de esta gente lo habla esto, pero no lo hace. Amigos, amigas, los invito para mi próximo video. Si no se han inscrito, háganlo. Comentarios son siempre bienvenidos. Las sugerencias siempre también son bienvenidas. Y los esperamos en el próximo video porque aún hay más.